Muy buenos días. Hoy es domingo 19 de febrero del año 2023. Hoy vamos a hablar un tema no solamente interesante, sino muy importante. Yo siempre hago la aclaración de que no hablo sobre temas de riquezas y que Dios te va a dar mucho, éxito, fama, poder y todas esas cosas, ¿no? Los temas que yo escojo son temas que van a enseñar bastante sobre lo que dice la palabra de Dios. Y el tema es la muerte espiritual. Hay muy pocos personas que conocen sobre este tema, la verdad. Incluso entre los cristianos hay bastante desconocimiento de estos temas. Entonces, la muerte espiritual, primero tenemos que definir que la palabra muerte significa separación. Ejemplo, cuando una persona muere físicamente, o sea, la muerte que por la que vamos a pasar todos, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Entonces, que ese concepto quede bien claro. La palabra muerte significa separación. Y a través de la predicación o esta conferencia o este mensaje, como quieran llamarlo, vamos a ver qué significa entonces la muerte espiritual. Comencemos con el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y con el capítulo 3 del Génesis, versículos 1 al 3. Voy a leer estos dos, el capítulo 2 con esos versículos y el capítulo 3 con los respectivos versículos, digamos rápidamente, para después entrar a analizarlo. Génesis 2, 16, 17. Y el Señor Dios le ordenó o le advirtió al hombre: podrás comer libremente del fruto de todos los árboles del huerto o del jardín, pero del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, el día que comas de su fruto, ciertamente o sin ninguna duda morirás. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3, dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no pueden comer del fruto de ningún árbol del huerto o del jardín? Y la mujer le respondió: claro que podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto o del jardín, Dios nos dijo: no comerán de él, ni siquiera lo tocarán, para que no mueran, porque si lo hacen, morirán. Entonces, comencemos a hacer un resumen y análisis de esto que leímos. Primero que todo, la palabra habla de un fruto. La mayoría de la gente piensa que era la manzana, ese fruto era la manzana. Y entonces, para comenzar a aclarar las cosas, la Biblia en ninguna parte habla de que ese fruto era una manzana. Simplemente habla de un fruto o del fruto de ese árbol que nadie sabe cuál era. Segundo, dice que puede comer de todos los árboles del jardín, del fruto de todos los árboles, pero del fruto del árbol de la ciencia
La palabra ciencia quiere decir conocimiento. Por eso algunas versiones de la Biblia dicen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? El día que comas de él, sin ninguna duda o ciertamente, morirás. Entonces, hay que aclarar qué es ese morirás. Porque hay gente que no tiene el conocimiento suficiente de la Biblia y leen pero no analizan. ¿Ya? O sea, no ponen en práctica la exégesis o la hermenéutica para interpretar qué quiere decir ese morirás. Porque cualquiera puede pensar que se refiere a la muerte física. Y resulta que ellos comieron del fruto, estamos hablando de Adán y Eva, ellos comieron del fruto y murieron. O sea, inmediatamente después de haber comido, ¿murieron? No murieron. Adán vivió 930 años. Entonces, ¿a cuál muerte se refería? Entonces ahí tenemos que hablar de la muerte espiritual. Muerte espiritual. En el momento en que ellos pecaron, Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente. ¿Y qué quiere decir esta muerte? Que quedaron separados de Dios. O sea, el espíritu de ellos murió. ¿Por qué? Porque quedó separado de Dios. Quedó separado del Espíritu Santo de Dios. Y otra aclaración que tenemos que hacer. Hay personas que piensan que el pecado que ellos cometieron fueron las relaciones sexuales. Y eso no tendría sentido, no tendría coherencia con lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dijo, multiplíquense. O sea, reproduzcanse, tengan hijos. Y no podrían tener hijos sin relaciones sexuales. Aparte de eso, ustedes saben que cuando uno se casa, un sacerdote católico o un pastor cristiano, no importa, hay alguien que bendice ese matrimonio. El primer matrimonio que menciona la Biblia es el de Adán y Eva, porque la Biblia dice, y los bendijo Dios. O sea, imagínense la bendición de Dios para un matrimonio. Y así dice en la Biblia, y los bendijo Dios. Y después les dijo, multiplíquense, reproduzcanse. Bueno, entonces, ¿cuál fue el pecado que ellos cometieron? El pecado que ellos cometieron fue la desobediencia. Desobedecieron lo que Dios les había dicho sobre no comer del fruto de ese árbol. Y lo comieron. Entonces, no murieron físicamente. O sea, la principal muerte que ocurrió ahí fue la muerte espiritual. ¿Que el pecado trajo secundariamente la muerte física? Sí, porque después vino la degradación de todo. Vino la degradación del ser humano. Incluso por el pecado hay textos que hablan, por ejemplo, de que maldita será la tierra por tu causa. Y habla de una maldición la Biblia, no solamente para la tierra, sino para toda la creación. O sea, todo entró en una degradación por el pecado. Pero no es la muerte física lo principal. La principal es la muerte espiritual y secundariamente o posteriormente la muerte física. También entró por el pecado. Hago énfasis
Insisto mucho en repetir estas cosas para que quede muy claro. Porque muchas veces yo escucho predicadores que mencionan Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dicen, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces llega cualquier persona que no tenga conocimiento bíblico, una persona que recién llegó a la iglesia, y piensa que es que con la muerte física ya pagó por esos pecados. Y no se refiere a la muerte física tampoco, porque la paga del pecado es la muerte, se refiere a la muerte espiritual. Pero no solamente la muerte espiritual aquí en la tierra, porque aquí antes de convertirnos a Cristo en forma verdadera, estamos muertos espiritualmente. Se refiere también a la muerte espiritual eterna, de lo cual vamos a hablar más adelante. Otras versiones bíblicas de Romanos 6:23 dicen, el pago por el pecado es la muerte. Otra versión bíblica dice, el pecado nos paga con la muerte. Y otra versión bíblica dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Entonces, que eso quede bien claro, no se refiere a la muerte física, porque si no sería muy facilito entonces. Yo muero físicamente y ya pagué por todos mis pecados, ¿cierto? Entonces hay que agregarle la palabrita, porque la paga del pecado es la muerte espiritual. Y ya vamos a ir entendiendo mejor a medida que sigamos leyendo todos estos textos. La segunda parte de Romanos 6:23 dice, pero la dádiva, ¿qué es la dádiva? O sea, el don o el regalo que Dios da es la vida eterna en Cristo Jesús. Ese que dice en Cristo Jesús, ese en quiere decir en este contexto en unión con Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios nos da como regalo la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queda el tema muy claro, espero, ¿no? Ahora comencemos a hablar de algo muchísimo más importante. Adán y Eva, ¿cómo fueron creados? Adán y Eva fueron creados perfectos. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos sí fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros ya no nacimos con esa imagen y semejanza de Dios. O sea, ya digamos que sí todavía conservamos algo de esa imagen y semejanza, pero comenzamos a nacer después de Adán y Eva con esa imagen y semejanza de Dios distorsionada, por no decir acabada. Entonces, ¿qué sucedió en el momento en que pecaron? Lo repito, murieron espiritualmente y pecaron. ¿Cuál es el problema de ese pecado y de esa muerte espiritual de ellos? Que eso comenzó a pasar a todos nosotros. Todos los que comenzaron a nacer después de Adán y Eva hasta nuestros días, nacemos pecadores y muertos espiritualmente. Un día me decía una señora, doctor, pero mi bebecito que tiene 1 mes de nacido, él es inocente, él no tiene pecados, él no está, pero nace pecador. Él ya es pecador. ¿Por qué? Porque hereda
ese pecado de Adán y Eva. Hay la organización católica lo llaman el pecado original. O sea, ¿de dónde se originó ese pecado? De Adán y Eva. Pero todos comenzamos a heredarlo ese pecado y nacemos pecadores. Así sea el niño tiernito, muy precioso, chiquitico, ya nace pecador. Eso habla la palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan importante conocer lo que dice Dios en la Biblia. Pero también ellos murieron espiritualmente. También comenzamos a nacer muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios. La muerte espiritual es la separación de Dios. Nuestro espíritu está muerto y está separado de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a aclarar más adelante. Toda esta explicación es para entender mejor este texto de la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Ahí nos vamos despacio, vamos a analizar. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, ¿cuál hombre? ¿Por medio de cuál hombre entró el pecado en el mundo? Por medio de Adán. Y por medio del pecado, o sea, por medio de ese pecado que introdujo Adán, entró la muerte. Y me gustaría que todos corroboraran estos textos bíblicos. Entró la muerte. O sea que entraron las dos cosas que estoy diciendo. Entró el pecado y por el pecado entró la muerte espiritual. Entonces, así como entró el pecado y la muerte espiritual, continúa diciendo el texto, así también la muerte pasó o se extendió a todos los hombres, a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esto es muy fácil de entender esta parte. O sea, que el pecado entró de dos maneras, o se manifestó por dos razones. La primera, que heredamos el pecado. Y después porque nacemos y comenzamos a pecar toda nuestra vida. Por eso dice, la muerte y el pecado se extendieron a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, ya no solamente fue el pecado original, sino que comenzamos a pecar por nuestra propia cuenta, y ahí dice que aumentamos el estar muertos espiritualmente. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 va a enfatizar sobre esto. Romanos 5, 18 y 19. Así como por la transgresión de uno, o sea, así como por el pecado de uno. ¿Quién es ese uno? Adán. O sea, así como por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. Entonces aquí agregó una tercera. Nacemos pecadores, nacemos muertos espiritualmente y ya nacemos condenados. Ya estamos condenados desde que nacemos. Continúa diciendo el texto. De la misma manera, por la justicia de uno, o yo lo diría de otra manera,
de la misma manera por la justicia de otro. ¿Quién es ese uno o ese otro? Cristo. Entonces, así también por el sacrificio de Cristo vino para todos los hombres la justificación que da vida. Aclaremos esa segunda parte, porque es la parte que nos da esperanzas, nos da la seguridad de que no tenemos por qué ser condenados, ni quedarnos muertos espiritualmente, ni siendo pecadores toda la vida. Entonces, de la misma manera, por el sacrificio de Cristo, vino para todos los hombres la justificación que da vida. ¿Qué es la justificación? La justificación es algo por lo cual Dios, cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera, hacemos una conversión verdadera a Cristo, Dios nos justifica. ¿Qué quiere decir que nos justifica? Que nos declara inocentes, nos declara libres de culpa, de todo ese prontuario que teníamos en el pasado antes de convertirnos a Cristo. Nos declara libres de culpa, de todas las porquerías que hicimos desde el momento que nos convertimos a Cristo, de ahí para atrás. O sea, inocentes como unas palomitas. Esa es la justificación. Pero dice, vino para todos los hombres la justificación que da vida. Entonces, ¿todos los hombres son justificados? No. Es más o menos el mismo ejemplo de cuando dice que Dios da la salvación a todos los hombres. No es que vaya a salvar a todos, es que Él la da para todos. Ahí sabrán quién quiere cogerla y quién no quiere cogerla. Lo mismo la justificación. Él la da para todos. Él dice, la justificación es para todos. Ahí, como dicen, usted sabrá si se convierte a Cristo en forma verdadera para tomar esa justificación y sea declarado inocente. Eso depende de usted. Pero Él manda la salvación y la justificación para todos, para ver quién quiere quedarse con ella. Versículo 19 hace énfasis en lo que acabamos de leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. O sea, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. ¿Quién es ese hombre que desobedeció? Adán. Así también por la obediencia de uno, así también, le agregaría yo, como dije hace un momento, así también por la obediencia de otro. ¿Quién es ese uno o ese otro que obedeció? Cristo. Así también por la obediencia de Cristo, muchos serán declarados justos, o sea, aprobados por Dios. Pero aquí tengo que decir algo, hay que hacer una aclaración, que no estoy de acuerdo como dice el texto. No estoy diciendo que yo sé más que la Biblia. A veces por la traducción, a veces por muchas cosas humanas, puede haber unos pequeños errores. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. ¿Será que muchos, por la desobediencia de Adán, muchos fueron hechos pecadores? O más bien, todos fueron hechos pecadores, porque todos heredamos el pecado de Adán. Entonces no en muchos fueron hechos pecadores, porque si dice muchos fueron hechos pecadores, quiere decir que hay unos pocos que no nacieron pecadores, entonces que no heredaron el pecado. Entonces ahí la palabrita que yo le pondría sería
Entonces, por la desobediencia de un hombre, todos fueron hechos pecadores. O sea, todos nacemos pecadores. Y aquí la segunda parte sí acepta que sean muchos. Dice, así también por la obediencia de Cristo, o la obediencia de uno, muchos serán declarados justos. Ahí sí son muchos, porque todos no se van a convertir a Cristo para que sean justificados. Entonces, pero muchos se van a convertir a Cristo y van a ser justificados. Ahí sí cabe, muchos serán declarados justos. O sea, los que se convierten, que no todos se convierten. Espero que sea bien clara lo que acabé de decir, bien claro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Sigue enfatizando sobre lo que estamos hablando desde el comienzo. Porque así como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Entonces, ¿entró qué? Dice ahí, la muerte entró en el mundo, la muerte espiritual. Y posteriormente o secundariamente la muerte física. Pero la principal es la muerte espiritual. Continúa diciendo el texto, así también por medio de otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Cristo. Por medio de otro hombre vino la resurrección de los muertos. Y aquí hay que saber interpretar a cuál resurrección se refiere. Porque muchos piensan que es la resurrección que va a haber al final de los tiempos, y estamos ya en el final de los tiempos, pero me refiero, como vamos a ver más adelante, cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, que van a resucitar los que murieron creyendo en Cristo. Y piensan que es esa. No. Por medio de otro hombre vino la resurrección de los muertos, o se puede referir para un futuro, pero la principal aquí, en este contexto, se refiere a la resurrección espiritual. ¿Cómo así? Yo no había escuchado eso. Resulta que he dicho que antes de convertirnos a Cristo, en forma verdadera, ¿no? No a medias, no medias tintas, no cristibios. Antes de convertirnos a Cristo estábamos muertos espiritualmente, ¿cierto? Nuestro espíritu estaba muerto, estábamos separados de Dios. En el momento en que nos arrepentimos, verdaderamente, ¿no? Y nos convertimos a Cristo en forma verdadera, inmediatamente el Espíritu Santo entra en nosotros. Y el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu que estaba muerto. Y ese espíritu que estaba muerto vuelve a la vida. Por eso dice que el Espíritu Santo vivifica, o sea, da vida. En ese momento, nuestro espíritu vuelve a vivir. Hay una resurrección espiritual. Entonces se refiere a esa resurrección, porque está hablando de la muerte espiritual aquí en la tierra y la resurrección espiritual aquí en la tierra. Después va a haber una muerte espiritual eterna y va a haber una resurrección en un futuro también. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la conversión a Cristo en forma verdadera, hay una resurrección espiritual. Resucita nuestro espíritu que estaba muerto. De una vez quiero agregar otras cosas que no tenía preparadas, pero las voy a decir.
En ese momento en que entra el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, en ese momento el Espíritu Santo lleva a cabo lo que se denomina la regeneración. La regeneración también recibe el nombre del nuevo nacimiento. En ese momento en que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, nacemos de nuevo. ¿Sí? Volvemos a nacer. Todo nuestro pasado queda borrado. Quedamos limpiecitos. Por eso hay un texto que dice que somos una nueva creación. En ese momento nos convertimos en una nueva creación. Somos un nuevo hombre. Y volvemos a ser como niños, pero ya niños en Cristo, ¿no? En ese momento somos justificados, lo que acabamos de decir hace un rato. Somos declarados libres de culpa. Y dice el texto que somos una nueva creación y todo lo pasado queda atrás. Ya. ¿Sí? Y en ese momento también somos declarados santos. Todos esos son temas de otros mensajes, pero como para irlos, en ese momento también somos declarados santos. Santos quiere decir, para que no piensen que es que ya vamos a levitar y que nos va a salir una coronita invisible en la cabeza. Santos, la palabra santos quiere decir que somos apartados para Dios, separados para Dios. Pero yo le agrego, santos quiere decir que somos apartados del mundo. Ese mundo cochino de pecado en el cual vivimos muchos años, nosotros nos separamos de ese mundo. Nos apartamos de ese mundo. ¿Ya? Bueno. Y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Por eso, agrego algo que no tenía preparado. Dice 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, que somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Bueno, me salió un poquito del tema, pero estábamos en la parte de la resurrección espiritual. Por medio de otro hombre vino la resurrección de los muertos. El versículo 22, recuerdo el texto, 1 Corintios 15, 21 y 22, versículo 22, sigue enfatizando sobre todo lo que hemos hablado. Y así como en Adán todos mueren, ese en se toma como por medio de, ¿no? Y así como por medio de Adán todos mueren, o todos morimos espiritualmente, o nacimos muertos espiritualmente. O sea, Adán trajo la muerte para todos desde el nacimiento, la muerte espiritual. Así también en Cristo todos serán vivificados cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y se une con nuestro espíritu que estaba muerto. Por eso el Espíritu da vida, hay una resurrección. Por eso dice en Cristo, todos, por medio de Cristo, todos serán vivificados, tendrán vida. Ahorita, en esta tierra, pero
también podemos aplicarlo para el futuro. Ya vamos a entrar a ese futuro. O sea, tendrán nueva vida, volverán a vivir, tanto aquí en la tierra como después de todos los sucesos que vamos a mencionar. Aquí voy a mencionar 3 ejemplos de lo que he venido diciendo desde el comienzo. Que nacimos muertos espiritualmente y que nacimos todos pecadores. En Mateo capítulo 8, versículo 22, todos hemos escuchado que dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que no tenga conocimiento bíblico, pues no entiende qué quiere decir eso. Resulta que, les comento más o menos, pueden leer si quiere de antes del versículo 22, versículos 21 y 20. Un muchacho le dijo al Señor Jesucristo que lo iba a seguir, que quería seguirlo. Y el Señor Jesucristo le dijo: sígueme. Y el muchacho dijo: primero déjame que vaya a enterrar a mi padre. O sea, el padre que había muerto, ¿cierto? Físicamente. Y ahí es donde el Señor Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Deja que los muertos espirituales, los que van cargando el cajón, están muertos espiritualmente muchos, entierren a los muertos, o sea, el muerto que va en el cajón, que es el muerto físico. Eso quiere decir ese texto. Y nos está indicando que sí, hay una muerte espiritual y una muerte física. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6. Dice: pero la viuda que se entrega a los placeres, otra versión bíblica dice: la viuda que solamente vive para divertirse, o yo le agregaría: la viuda alegre, aunque esté viviendo, está muerta. ¿Cómo así? Aunque esté viviendo, está muerta. Sí, está viviendo así físicamente, pero su espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque solamente está pensando en divertirse, en los placeres. Entonces, si vive en el pecado, digámoslo así, está muerta espiritualmente. Entonces, aunque perdónenme la expresión, me gusta hablar así para que entiendan. O sea que este mazacote, este carramán, mi mamá decía así, está vivo, se mueve ahí como un zombie, pero está muerta espiritualmente. O sea, ya está espiritualmente muerta en vida. Y el último ejemplo es el de David. ¿Se acuerdan de David? En el Salmo capítulo 51, versículo 5. Les voy a leer el texto como está en las versiones antiguas. Yo consulto las versiones antiguas, pero a veces no son muy claras. Les digo la verdad, son complejas. A veces los textos son áridos. Salmo 51:5, como dice en la Reina Valera 60, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si yo leo ese texto así, digo, cuando yo fui formado en el vientre de mi madre, ella estaba en maldad. La maldad de ella, o sea, la maldad de ella he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. O sea que la madre estaba en pecado cuando lo concibió.
Entonces tenemos que leer otras versiones. Les voy a leer otras versiones como dicen. 11 versiones bíblicas leo yo para redactar, llamémoslo así, o editar un texto. Dicen otras: yo sé que soy malo de nacimiento. Otra versión bíblica dice: soy malo desde que nací. Otra versión dice: nací en iniquidad, o sea, nací en maldad. Pero la aclaración de las versiones modernas, las mejores traducciones dicen: y pecador me concibió mi madre, o sea, pecador me concibió mi madre. O sea que desde la concepción yo ya era pecador, y se lo voy a demostrar con otras versiones bíblicas. La NTV, o sea, la Nueva Traducción Viviente, dice: soy pecador de nacimiento, desde el momento en que me concibió mi madre. La PDT, o sea, la Palabra de Dios para Todos, dice: yo nací culpable. Mi madre me concibió pecador. Pero esta es mejor. La TLA, la traducción en lenguaje actual, dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Desde antes de nacer. O sea, desde que estaba en el vientre de mi madre, como dicen, ya era un pecador. Eso nos está confirmando que sí nacemos pecadores, y por ende o por consiguiente nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y estamos separados de Dios porque estamos muertos espiritualmente. Y voy a decir algo que no tenía preparado, les digo la verdad. Se me vienen esas cosas y pues pienso que Dios me está diciendo que tengo que decirlas. Por eso hay una esperanza, claro. Cuando usted se convierte a Cristo en forma verdadera, que usted se ha arrepentido verdaderamente, comienza una nueva vida, ya lo dijimos, el nuevo nacimiento, y se convierte en una nueva creación, es un nuevo hombre. Ya es declarado santo, ¿sí? Y ya Dios le va a conceder la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿O la salvación de qué? Que ya no va a ser condenado. ¿Condenado a qué? Al infierno. Posteriormente vamos a ver algo sobre que el infierno desaparece y aparece otro. Ya vamos a llegar allá. Entonces, ahí es donde usted tiene que, si se convierte en forma verdadera, usted se ha bautizado, por ejemplo. Cuando usted se bautiza, que de una vez aclaro, hay una polémica sobre si uno debe o no debe bautizarse. No importa. Lo importante es que usted se convierta en forma verdadera. Que usted sea consciente de que era un pecador y que está arrepentido y que quiere entregarse a Cristo. ¿Ya? Ahí usted vuelve a vivir, ya no sigue muerto espiritualmente, vuelve a vivir espiritualmente. Ya es un hombre de Dios. Y ya no continúa siendo un pecador porque todo su prontuario del pasado queda borrado.
Y lo que iba a agregar es que por eso hay una organización católica, una organización religiosa, iba a decir, para no decir nombres, pero bueno, la Iglesia Católica. Cogen un niñito de 1 mes de nacido y le echan agua en la cabecita y dicen que con eso ya... No, ese niñito todavía no es consciente de que es un pecador. Ese niñito todavía no tiene la capacidad para arrepentirse. Ese niñito todavía no tiene la capacidad para decir, me quiero convertir a Cristo y quiero seguir por sus caminos. Ese bautizo, la verdad, bautizo o bautismo, como quiera decir, es cuando usted ya sea consciente y de verdad se arrepienta y de verdad se convierta a Cristo. Entonces, aquí comienza algo mejor. Nos sigue aclarando. Efesios capítulo 2, versículo 1, y después saltamos a los versículos 4, 5 y 6. Efesios 2:1. Y Él, ¿quién? Dios. Y Él le dio vida a ustedes cuando todavía estaban muertos a causa de sus delitos y sus muchos pecados. Primera aclaración. Dice que nos dio vida, ¿cierto? Ya sabemos cómo nos da vida. Nuestro espíritu vuelve a vivir. Cuando todavía estaban muertos, hay que hacer la salvedad. Cuando todavía estaban muertos espiritualmente, o sea, cuando Él les dio vida, cuando ustedes o nosotros estábamos separados de Dios, estábamos en el pecado y estábamos muertos espiritualmente. Es redundante repetirlo, pero a causa de nuestros delitos o transgresiones o maldades o desobediencia, y a causa de nuestros muchos pecados, nuestras ofensas contra Dios, nos dio vida. Y está diciendo, cuando todavía estaban muertos espiritualmente. ¿Sí ven? Clarísimo. Aquí ya empieza, mejor dicho, el que le queden dudas de eso. Versículos 4, 5 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia o compasión, es lo mismo, y por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, cuando nos convertimos a Cristo, debido a ese amor que Dios nos tuvo, digámoslo así, y aún tiene por los que no se han convertido, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos convertimos a Cristo y Él nos da vida junto con Cristo, porque viene la resurrección espiritual. Lo repito, como dije hace un rato, nos convertimos a Cristo en forma verdadera y el Espíritu Santo entra y nos da esa vida. Y el versículo 5 enfatiza y aclara, dice, aun cuando estábamos muertos espiritualmente por culpa de nuestros pecados o delitos. O sea, a pesar de que estábamos muertos espiritualmente por culpa de nuestros pecados, delitos, transgresiones, desobediencia, ofensas contra Dios, lo que quiera, por el amor que Él con el amor con que nos amó, nos dio vida cuando nos convertimos a Cristo. Por eso la conversión debe ser una conversión verdadera. La conversión verdadera no es que yo voy el domingo a la iglesia, sea la que sea, me doy golpes de pecho, canto, bailo, lloro, me emociono, qué mensaje tan lindo, y salgo y al otro día estoy otra vez pecando. Al otro día estoy borracho, o al otro día estoy con la amante en un motel. Yo siempre repito estos ejemplos porque son realidad.
¿Ven? Entonces, continúa diciendo el texto, es solo por la gracia, digamos otros términos, la bondad o la generosidad de Dios que ustedes han sido salvados. Cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera, Dios nos da la salvación. Ya no estamos condenados y nos da la vida eterna. Ahí sí empiezo a incluir ese término, que es ya para el futuro, porque hasta ahora he hablado de mientras estamos aquí en la tierra, pero ahorita vamos a aclarar más. El versículo 6 leo solamente la primera partecita para no salirnos del tema. Versículo 6, el comienzo dice, y también juntamente con Cristo Dios nos resucitó. Ya saben a qué resurrección se refiere y en cuál contexto. Estamos hablando de nosotros aquí en la tierra, cuando nos convertimos a Cristo y resucitamos espiritualmente, porque después va a haber una resurrección que es un tema mucho más amplio, pero que la voy a mencionar más adelante un poquitico más clara. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, enfatiza lo que estábamos leyendo anteriormente. Antes ustedes estaban muertos. Hay que agregarle la palabra espiritualmente. A causa de sus pecados, ya lo habíamos leído anteriormente, por causa de nuestros pecados estábamos muertos espiritualmente. Pero aquí agrega otra cosa, dice, y por la incircuncisión de su carne. Estábamos muertos espiritualmente por la incircuncisión de su carne. O sea, nuestra carne no había sido circuncidada. Pero aclaremos de una vez qué es la carne, porque es que la gente piensa que la carne es el cuerpo. No, esto es el cuerpo, este mazacote, perdónenme. Ese es el cuerpo. La carne, en teología, en la palabra de Dios, en la Biblia, es la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza de pecado que tenemos, esa esencia que tenemos para pecar, la tendencia que tenemos a irnos al pecado, esa es la carne. Entonces, cuando estábamos muertos espiritualmente, porque nuestra carne no había sido circuncidada, ¿cierto? Se lo digo de otra manera, porque todavía no habíamos sido despojados de nuestra naturaleza pecaminosa. Es que nosotros somos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa. No somos despojados 100%, pero cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera, dice un texto que con Cristo somos juntamente crucificados. Esa palabra crucifixión junto con Cristo quiere decir morimos a la carne. Y esa crucifixión de la carne le quita el poder al pecado. Ese poder que el pecado tenía sobre nosotros, que nos esclavizaba y nos dominaba. Porque continuamos siendo pecadores, yo continúo siendo pecador, y así sea el predicador fulanito de tal y el pastor no sé qué y el no sé cuándo, o el papa o lo que sea, continuamos pecando. ¿Ya? Esa naturaleza pecaminosa hasta el último día de nuestras vidas nos va a acompañar. Lo que pasa es que ahora que estamos ya
unidos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, la tenemos controlada. Y ya uno de los frutos, un elemento del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5, que dice el fruto del Espíritu Santo, ya tenemos un elemento de ese fruto. Son 9 elementos del fruto. Tenemos el dominio propio, ya tenemos autocontrol y el pecado ya no nos esclaviza. ¿Ven? Y continúa diciendo el texto. Pero Dios les dio vida juntamente con Cristo, otra vez, al perdonarles todos sus pecados o delitos. Cuando usted se convierte a Cristo en forma verdadera y nace de nuevo, vuelve a vivir su espíritu, ¿cierto? Tiene la vida. Todos sus pecados son perdonados. Tiene la justificación y lo declara inocente. Bueno. Y por eso Romanos 8:13 dice, Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, si actúan de acuerdo a las inclinaciones de su naturaleza pecaminosa, si obedecen a los deseos de su pecado, y a mí me gusta agregarle cosas mías, si siguen dándole gusto a la carnecita, o si seguimos dándole gusto a la carnecita que nos pide pecado a diestra y siniestra, ¿qué pasa? Morirán. Otro texto que habla de que morirán. No es muerte física. Morirán espiritualmente, aquí en la tierra. Estamos muertos espiritualmente si no hacemos arrepentimiento y verdadera conversión a Cristo y andamos en sus caminos. Pero también moriremos para siempre. Lo vamos a ver ahorita. Ya estoy adelantando. Pero si por medio del Espíritu Santo, hacen morir las obras o las prácticas de la carne, cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, comenzamos a hacer morir esas obras de la carne. O sea, si dan muerte a los hábitos pecaminosos, si abandonan la maldad, si ponen fin a esos malos deseos, si ya no le dan gusto a todo lo que pida la carnecita, entonces vivirán. Aquí en la tierra viviremos. Ya he explicado muchas veces cómo, ¿no? Nuestro espíritu vuelve a la vida, pero vivirán también eternamente. Tendrán la vida eterna. Ahora vamos a ver en Santiago 1:15 cómo es que el pecado lleva a la muerte, cómo es el proceso. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, ese término concupiscencia es un término utilizado en las versiones antiguas, Reina Valera 60, todas esas. ¿Qué es la concupiscencia? O sea, la pasión y los malos deseos. Entonces, la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado. O sea, nacen los actos pecaminosos. Y cuando el pecado es consumado, o sea, cuando el pecado se lleva a cabo, cuando ya se ha cometido, o como dice otra versión bíblica, cuando el pecado se deja crecer y llega a su completo desarrollo,
da a luz ¿qué? En este momento ya deben saberlo perfectamente. Da a luz, o sea, produce, engendra o nace la muerte. La muerte espiritual aquí en la tierra y la muerte espiritual eterna posteriormente. Ahí la física no tiene importancia. Los malos deseos, o sea, la concupiscencia, los malos deseos y las pasiones nos llevan a pecar. Y cuando el pecado nos domina, cuando estamos sin Dios, ¿no? Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, en el pasado como éramos todos, cuando el pecado nos domina, lo único que nos espera es la muerte. Muerte espiritual en la tierra, muerte espiritual eterna, la vamos a ver. Entonces aquí sientamos en el otro tema, o no el otro tema, sino estar íntimamente relacionado con lo que acabamos de ver, pero ahora sí vamos a hablar del futuro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Entramos a Apocalipsis. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu está con mayúscula. Entonces, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. El que venza, el vencedor o el que salga victorioso, o sea, el cristiano verdadero que se convirtió a Cristo en forma verdadera y que persistió, perseveró hasta el final, ese es el victorioso. Ese no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. Será librado, ese victorioso, el que sale victorioso, será librado de la segunda muerte. Uy, ahora sí empezó a hablar como de otra cosa. De la segunda muerte, sí. Y si dice la segunda muerte, o como dicen otras Biblias, la muerte segunda, es porque hay una primera, ¿cierto? Si yo digo, fulanito ocupó el segundo lugar, quiere decir que hubo un primer lugar. Y si digo la segunda muerte o muerte segunda, es porque hay una primera muerte. Entonces, y aquí hago énfasis en otra cosa. Yo escucho predicadores, o la verdad ya no escucho, les digo sinceramente, pero escuchaba predicadores que decían que la primera muerte era la muerte física y la segunda muerte es esta de la cual vamos a hablar, que me adelanto de una vez. Es la muerte espiritual, pero eterna. O sea, separado. Acuérdense que muerte espiritual es separado de Dios, ¿no? Muerte espiritual eterna es que por toda la eternidad usted va a estar separado de Dios. Pero no podemos decir que esa es la segunda muerte y que la primera es la física. Yo no puedo mezclar peras con manzanas. Si estoy hablando de una segunda muerte espiritual, eterna, la primera tiene que ver también con lo espiritual, no con lo físico. Entonces, la primera muerte, ¿cuál es? La que hemos mencionado aquí ya varias veces. Les pongo el ejemplo. Una persona que vivió 80 años, pero nunca creyó en Dios. Un ateo. Nunca quiso saber nada de Dios. Y vivió entregado al pecado. ¿Cómo estuvo esos 80 años? Muerto espiritualmente. Murió físicamente y después va a tener una segunda muerte.
la muerte espiritual eterna. De la primera muerte espiritual es aquí en la tierra, de esas personas que son cristianos nominales, de nombre, o que son cristianos medias tintas, cristibios. ¿Ven? Gente que pensó que era rituales, que era ir el domingo a la iglesia, que era cantar, que era bailar, que era llorar, que era no sé qué, que era emocionarse ese día, pero que el resto de la semana pecando. Ese está muerto espiritualmente, no ha nacido de nuevo, no ha habido una verdadera conversión, no tiene al Espíritu Santo viviendo en sí mismo. Entonces, esa es la primera muerte, la muerte espiritual aquí en la tierra. Y la segunda muerte es de la que vamos a hablar. No tiene nada que ver con la física, con la muerte física. Entonces, el victorioso ya sabemos cuál es. Ese no sufrirá ningún daño o será librado de la segunda muerte. Apocalipsis 26, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado, esa palabra muchas veces se interpreta o siempre como dichoso y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene ninguna potestad, o sea, ningún poder sobre ellos. Hasta ahí leemos el texto para no confundirnos con lo que continúa, que no es pertinente al tema. Dice que es dichoso o muy feliz el que tiene parte en la primera resurrección. Si hay una primera resurrección, es porque después vienen otros lugares, digámoslo así. Que quedó de primero en la competencia, ocupó el primer lugar. Entonces hubo un segundo lugar y un tercero y un cuarto. Ahí está diciendo que es dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a hablar de dos resurrecciones para no entrar en esos temas. Por ejemplo, hay un predicador que nombra como 7 u 8 resurrecciones. Que cuando el Señor Jesucristo murió, ahí está en la Biblia. Dice que muchos resucitaron y se les vio que resucitaron y anduvieron por las calles allá en Jerusalén. Muertos que resucitaron. Entonces incluyen esa, incluyen la de no sé dónde, incluyen la de sí sé cuándo. No. Vamos a nombrar 2 que son las más importantes. Para mí, la verdad, las únicas que menciono. ¿Cuál es la primera resurrección? Resulta que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando viene por nosotros, cuando venga por nosotros, y todos conocemos eso del arrebatamiento porque está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, pero se puede leer desde el 11 al 17, pero Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17 dice que habla sobre el arrebatamiento. Y hay gente que dice, ¿en qué parte de la Biblia dice la palabra arrebatamiento? Claro, dice que seremos arrebatados. Ahí está hablando de arrebatamiento. Entonces, dice que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, Él llegará, descenderá Él mismo en persona hasta las nubes. Viene a recoger la iglesia, o sea, nosotros, todos los creyentes en Cristo. Resulta que hay unos que, ojalá, me gustaría, hay unos que vamos a estar vivos cuando Él regrese,
y otros que ya murieron, pero fueron verdaderos creyentes. O sea, son los que murieron creyendo en Cristo, ¿cierto? En forma verdadera. Entonces dice, Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos van a resucitar ahí. Y dice, y luego los que estemos vivos, juntamente con ellos, con los que resucitaron, y los que estemos vivos, juntamente seremos llevados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estar con Él para siempre a partir de ese momento. Entonces, esos que resucitan en ese momento es la primera resurrección. Ellos son dichosos. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. ¿Ya? Sobre nosotros tampoco. Pero ¿por qué dice? Hablando de la primera resurrección, ¿por qué lo enfatiza? Porque hay una segunda resurrección. Los pecadores que no hayan creído en el Señor Jesucristo, que no hayan creído en el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivieron una vida de pecado, de maldad, que no se arrepintieron nunca, ni anduvieron en los caminos de Dios, ellos no resucitan, ellos siguen allá en la tumba. Continúan muertos ¿hasta cuándo? Hasta después del milenio. Que eso es en el capítulo 20 de Apocalipsis. Porque esos que continúan muertos, que son los pecadores, ellos ya están condenados. Ellos siguen muertos derecho hasta después del milenio, cuando se van a presentar ante Dios. Y ahí dice la palabra de Dios que es el juicio del gran trono blanco, que es la segunda resurrección. Ahí resucitan todos los pecadores, los que siguieron muertos derecho hasta después del milenio. Lean si quieren eso en Apocalipsis capítulo 20, pero exactamente creo que son los versículos 11, 12 y 13. Apocalipsis 20, versículos 11, 12 y 13. El juicio del gran trono blanco, pero es un juicio para condenación. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí usted resucita, pero es para leerle el prontuario que tuvo y que no está inscrito en el libro de la vida y a condenación. Y lo mandan para un sitio. Sale para un sitio. Bueno. El tribunal de Cristo es otra cosa, ¿no? Ese es para nosotros, pero ese no es para condenación. Es otro tema. Vamos a ver si hacemos un tema sobre eso. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Para seguir con el tema. Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades. Algunas versiones bíblicas dicen la tumba, o sea, la muerte, y el Hades lo mencionan en este contexto como el infierno. Porque en otros contextos el Hades es el lugar de los muertos, aquí. Pero aquí lo interpretamos como el infierno. Dice, fueron lanzados o arrojados al lago de fuego.
Se lo digo más larguito. Al lago que arde con fuego y azufre. La muerte, porque ya no habrá más muerte a partir de ese momento. Y el Hades, el infierno, o sea, el infierno se acaba. Ahora va a ver quién reemplaza al infierno. El lago que arde con fuego y azufre. Y dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces la palabra dice que la muerte segunda es el lago de fuego, o el lago que arde con fuego y azufre. Pero hay que hacer una diferenciación ahí, ya la voy a hacer. Y todo el que no se halló inscrito o no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, agreguémosle, en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado o arrojado al lago de fuego, o al lago que arde con fuego y azufre. O sea, el que cae en este lago que arde con fuego y azufre queda separado de Dios para siempre. Muere espiritualmente para toda la eternidad, separado eternamente de Dios. Por eso dicen que el lago de fuego es la muerte segunda. Pero hay que hacer la diferenciación. El lago de fuego es un sitio donde van a estar los que están separados para toda la eternidad de Dios. La muerte segunda se llama esa. Y ahora vamos a ver, y ya estamos terminando, Apocalipsis 21:8. Yo les decía que los que resucitan, la segunda resurrección, que es lo del juicio del gran trono blanco, que van a condenación, que van al lago que arde con fuego y azufre, que es después del milenio. Dije que todos los pecadores que ya no tienen vuelta a Dios, ya se condenan y que no creyeron en Dios. Pero aquí hace una lista de algunos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ¿cuáles son los cobardes? Los cobardes no se refiere a ese que, ay, me dio miedo que me va a atracar un ladrón. Ay, me dio miedo que casi me estrello. Dicen, ay, ¿cómo es de cobarde? No. Los cobardes aquí se refiere a esos cristianos, entre comillas, que nunca le hablan a nadie. Nunca le hablan a nadie de Dios. Que nadie ni siquiera sospecha que son cristianos. Que si sacan la Biblia de la casa, eso la llevan en un maletín o por dentro de la chaqueta donde no se les vea. O mejor ahora, en el aparatico. Que no vayan a descubrir que son cristianos. O sea, son de la secreta. Esos son los cobardes. Los que dicen, no, pero yo, hablando de Dios, no, van a decir que soy un retrógrado, conservador. Y mucho menos ir a hablar del infierno y esas cosas que ya nadie cree. Incluso hay pastores que dicen que los que predicamos como predico yo, que hablamos del infierno, del pecado y todo eso, dice esos son retrógrados, conservadores, fundamentalistas, ¿ya? Infierneros. Me dijo una vez un pastor, usted es infiernero. Ah, no, pero es que eso está en la Biblia, yo lo tengo que predicar. Entonces, ¿qué voy a predicar? No, es que Dios vino para que tenga mucho dinero y éxito, fama y poder y viva feliz. E incluso dicen, uy, pero yo pensé que ese tipo era como inteligente, ¿no? Porque esas cosas son para personas con bajo coeficiente intelectual. Esos son los cobardes. Bueno, seguimos. Pero los cobardes, los incrédulos, ya sabemos que son los incrédulos. Los abominables o corruptos, dice otra versión. Los homicidas, y hay montones en el mundo. Los fornicarios.
Y otras versiones bíblicas dicen los que cometen pecados sexuales, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los de la pornografía y todas las cositas, los hechiceros, o sea, los que practican la brujería, ¿no? Incluso ayer vi un video, aquí en Colombia estoy hablando, vi un video que sale una persona de los indígenas, pero que han tenido estudio y esas cosas, pero continúan con sus tradiciones, diciendo que ahorita en esta reforma a la salud tienen que incluir el punto donde digan que los médicos ancestrales, los hechiceros y todos esos de los indígenas tienen que entrar en esta reforma a la salud. Pero la doctora ministra de Salud, ella dijo una vez que posiblemente los médicos vamos a tener que trabajar conjuntamente con todos esos médicos ancestrales, brujos, los hechiceros, todos esos, ¿sí? Que le dan agüita de apio batiéndole chamizos en la cabeza y todo eso. O sea, los médicos vamos a tener que tener un colega ahí ancestral para dar ambos el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, no quiero salirme del tema. Los idólatras, o sea, los que adoran ídolos y dioses falsos, y todos los mentirosos. Eso sí, para decir mentiras, somos los campeones. Yo fui un remitómano hace años. Y todavía a veces trata uno de decir mentirillas de esas que, ay, dígale que no estoy, dígale que tal cosa. Que uno piensa que son mentiras blancas, inocentes. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Bueno, esta listica hasta ahí llega. Pero hay textos bíblicos donde vienen 20 o 30 pecados y se quedan cortos todavía, porque habla de los chismosos, de los que calumnian, de los, mejor dicho, estos que acabamos de leer hasta donde dice, y todos los mentirosos tendrán su parte o recibirán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí se quedarán, en ese lugar, se quedarán separados de Dios para siempre. Muerte espiritual eterna, la separación eterna de Dios. Entonces quedó claro de las dos muertes espirituales, ¿no? Espero que sí. El que escribió el Apocalipsis fue el evangelista Juan. Sin embargo, él en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51, para terminar, dijo, de cierto les digo, o sea, antes de escribir el Apocalipsis, o en verdad les digo, ciertamente les aseguro, que si alguno guarda, o sea, obedece mi palabra, o sea, mis enseñanzas, mi mensaje, no verá jamás la muerte, vivirá para siempre. O sea que si nosotros obedecemos su palabra, sus enseñanzas, sus mensajes, su mensaje, y estamos convertidos a Cristo en forma verdadera, desde ese momento ya estamos viviendo eternamente. Desde aquí en la tierra, desde que nos convertimos, comienza la vida eterna, porque ya no volvemos a morir espiritualmente, ya no estamos muertos espiritualmente, y después no iremos a sufrir la muerte segunda, sino que iremos con el Señor para siempre. Con todo mi amor en Cristo, hago estos mensajes. Y de todo corazón deseo que pueda repasarle a alguien algo
o enseñarle algo a alguien, o que se interese por la palabra de Dios. Eso es lo que quiero. Y a eso me mandó Dios. Esa es mi misión. Tengo otras misiones, como médico, como bueno, pero la principal es esta. Entonces nos veremos en un próximo mensaje y que Dios los bendiga.